Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 59 de Psicólogos en el mundo real. Hoy vamos a hablar de las técnicas y cómo están muchas veces sobrevaloradas dentro de un tratamiento psicológico. No sobrevaloradas por el hecho de que no sirva saber técnicas, sino por el error en el que caen muchos estudiantes y psicólogos cuando se están formando y consideran que lo más importante y lo primero que tienen que aprender son intervenciones y técnicas, lo cual tiene mucho sentido si vos venís de formarte en psicoterapias que no plantean intervenciones como tal, como puede ser el psicoanálisis, o no plantean una intervención en la cual se comprenda claramente el cambio que va a percibir el paciente. Entonces, claro, cuando vos empezás a querer cambiar de paradigma, es bastante común que te empieces a centrar en las intervenciones, en las técnicas. A mí me pasó también ese camino, pasé por ese lado, y también me pasó sobrevalorar, que esto creo que lo conté en algún episodio del podcast, los protocolos. Yo decía, bueno, si yo tengo un protocolo que me dice un paso a paso, voy a saber cómo intervenir, porque, bueno, un protocolo justamente es un paso a paso, sesión a sesión, de cuáles son las tareas, las acciones que nosotros tenemos que plantear en la clínica con el paciente. Entonces yo decía, bueno, tengo el protocolo, voy a saber cómo intervenir. Por otro lado decía, bueno, si no, tengo las técnicas, que hay manuales de técnicas, pero lamentablemente eso no es suficiente para saber manejarse en un tratamiento, y ahora voy a intentar explicar por qué, a ver si lo puedo explicar de la forma más pedagógica posible. Esto surge por una experiencia dentro de las actividades gratuitas que hicimos en las semanas previas a la clase Sistema Práctico para intervenir, Sistema Práctico para atender a un paciente. Una de las colegas compartió dentro del grupo de WhatsApp un manual de técnicas, ¿no? Entonces compartió y dijo, miren, este manual es un manual de intervenciones, y lo compartió para la descarga de todos los colegas. Entonces, bueno, muchos le dijimos gracias, bueno, le dije gracias por compartirlo, está buenísimo ese manual, hay muchos manuales de técnicas, como les decía. Pero lamentablemente eso no te va a hacer sentir segura o seguro dentro de un tratamiento para intervenir. ¿Por qué? Y fíjense, lo vamos a plantear con un ejemplo y se va a entender muy, muy claramente. Es como si, por ejemplo, uno fuera odontólogo o estuviera estudiando odontología o estuviera comenzando su profesión como odontólogo y te comparten un montón de herramientas de odontología. O sea, un torno, no sé cómo se llaman todas las cosas que tienen los odontólogos, esos ganchitos, las cositas que hacen para limpiar los dientes, el espejito, las cosas, el flúor, te comparten, bueno, no sé, la luz, esa que tienen la luz para mirar dentro de la boca, y te dicen, bueno, estas son las herramientas. Estas son como sería un equivalente de las técnicas. A veces nos resulta más fácil pensarlos con profesiones concretas, como odontología, que tiene herramientas concretas, un montón de cosas de hierro y que las podemos ver y tocar, o
como puede ser la mecánica o un técnico que tiene un montón también de herramientas concretas. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa si a mí, por ejemplo, me dan un montón de herramientas de odontología? Bueno, yo no voy a tener ni idea de cómo usarlas, ni de cuándo usarlas, ni de cómo usar esas herramientas. Bueno, algo parecido pasa cuando yo en la búsqueda desesperada para tratar de encontrar la manera de poder sentirme un poco más seguro en la clínica, de guiarme un poco más con un tratamiento, me bajo un manual de técnicas o intento empezar por un manual de técnicas. Pero acá también se junta mucho esto con el hecho de no tener conciencia, muchas veces nos pasa cuando empezamos, de los problemas que tenemos, porque, bueno, esta chica que compartió amablemente el manual, y que está buenísimo tener un manual, es como, si soy odontólogo, está buenísimo tener las herramientas, sí, está buenísimo que me brinden esas herramientas o tenerlas a mano, pero acá el arte, ¿por dónde va a pasar si nos vamos al tema de la odontología? Bueno, por entender cuál es el problema que tiene en el diente el paciente, saber exactamente qué herramienta de las de odontología seleccionar y cómo y cuándo utilizarlas. E incluso si surge algún problema en la implementación de eh, esa herramienta de odontología, que me ha pasado a mí hace poco porque justo fui a la odontóloga y me hicieron un arreglo y me quedó doliendo un diente, entonces la odontóloga tuvo que saber también qué hacer cuando surgen problemas en la aplicación de esa técnica. Y para eso, lo que nosotros tenemos que saber es entender exactamente qué estamos haciendo. Eso es lo que verdaderamente caracteriza saber una profesión, ¿no? Si vamos al caso del deporte, que yo vengo mencionando como ejemplo hace algunos podcasts, es exactamente lo mismo. No se trata tanto de saber ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si alguien está seguramente estudiando para entrenador físico o profesor de educación física, no se trata de que sepa cómo son o cuántas variantes hay de flexiones de brazos, de abdominales o formas de correr solamente, sino que de qué se trata. Y bueno, se trata de que la persona entienda bien a su paciente, en este caso sería a la persona que va a entrenar. Por ejemplo, no es lo mismo si trabaja con niños de X edad en una escuela, qué tipo de ejercicios tengo que darle. No es lo mismo si trabajo con una persona anciana que tiene un problema de columna o con una persona de mediana edad de 40 que tiene una lesión. Tengo que entender el caso y adaptar la herramienta, que en este caso del entrenador físico serán sus conocimientos de biomecánica y los ejercicios, a el caso que yo estoy trabajando de la persona que estoy entrenando, el odontólogo del paciente que está atendiendo y el psicólogo de el paciente o consultante, me gusta decirle más a mí porque no es alguien que yo considero que está enfermo. Eso ya hablamos en otros episodios, que la psicología no puede ser algo que está enfermo o que se relacione con la enfermedad porque no aplica ese término, pero eso podría ir para otro episodio. Lo que tiene que hacer entonces el psicólogo es comprender el caso, entender lo que está pasando, las necesidades del paciente. Eso normalmente implica un conocimiento profundo de los fundamentos de la psicología en conjunto con la evaluación del caso o conceptualización del caso, y luego el conocimiento de las herramientas o intervenciones le va a servir para seleccionarla, va a seleccionar la herramienta que necesite, como el entrenador va a poder seleccionar el ejercicio luego de comprender la necesidad que tiene ese niño, esa persona de tercera edad o esa persona de mediana edad, como el odontólogo va a seleccionar qué herramienta necesita para ese paciente en particular que le duele una muela o tiene un problema en particular. Bueno, el psicólogo de la misma forma, luego de comprender todo lo que está ocurriendo en ese consultante, va a poder sí ahora ir a seleccionar una herramienta técnica, una intervención, a sabiendas de que de los efectos que va a producir
o que se espera que pueda producir esa intervención. Es en ese momento que sí el manual de técnicas o los manuales de técnicas o saber alguna técnica nos va a servir, porque previamente yo ya estoy orientado de todo lo que tengo que hacer y de todo lo que está pasando en el caso de mi consultante. Pero previo a eso, y acá radica algo que hablábamos en un episodio del podcast con Joaquín Calabrese, un exalumno de la comunidad de formación, que decíamos que hay problemas que no sabemos que los tenemos. Entonces, esta chica en particular, que después no siguió en contacto con Eduquera, me parece, ella estaba convencida, aparentemente, que con eso se podía orientar, que con el manual de técnicas se podía orientar. Y es esto que hablábamos con Joaquín, de que no sabemos que hay ciertos problemas que los tenemos. Obviamente vamos a experimentar que cuando no sabemos que tenemos un problema, como no lo sabemos conscientemente, normalmente experimentamos las consecuencias de tener ese problema. Entonces, si la persona no empezó a atender pacientes, todavía no. Puede ser que esté como más tranqui, porque bueno, no se está enfrentando a la situación, pero inmediatamente yo les puedo asegurar que si una persona agarra un manual de técnicas, lo tiene junto al escritorio donde da terapia y dice, bueno, lo voy a ir leyendo, voy estudiando técnica por técnica. Perfecto, mucho mejor que no hacer nada o que no estudiar o no estar leyendo nada. Pero cuando esa persona se exponga a atender un paciente real, le va a empezar a venir un montón de inseguridades que son, ay, no sé qué técnica usar, no sé cuándo usarla, cómo la adapto a este paciente, no sé si necesita esto u otro, esta técnica no sé si sirve para el caso de él. En realidad no sé bien qué le pasa, todavía me dice esto, me dice el otro, no sé si está el diagnóstico u otro, o si es ansiedad, o claro. Lo que pasa es que te estabas centrando mucho en creer que un problema que es una profesión, más que un problema, ¿no? El entendimiento de una profesión, pero ese problema que subyace a comenzar la profesión se basa sencillamente en tener un conjunto de herramientas y no, se basa en entender los fundamentos que hacen a tu disciplina. Por ejemplo, se lo ponen a pensar en todas las disciplinas y en todas las profesiones, me parece que cierra perfecto y tiene sentido. El entrenador tendrá que saber algo de qué, de lo que trabaja. ¿Y qué es lo que trabaja? Y el físico, la biomecánica del cuerpo, la psicomotricidad, por ejemplo. Bueno, tiene que entender qué y cómo funcionan los músculos, cómo funciona la biomecánica del cuerpo, cuáles son las buenas posturas o las malas posturas, qué necesita, bueno, yo no sé del tema, pero si alguien tiene dolores, ¿qué está produciendo ese dolor? No que alguien le diga, me duele la espalda, sí, eso se llama lumbalgia, que es como a veces nosotros decimos, tengo, no sé, un paciente con pánico, como veíamos en la clase gratuita del miércoles pasado, tiene pánico, sí, es como... Sí, pánico justamente se refiere a cuando alguien tiene esas sensaciones de ansiedad. Como decir, lumbalgia es cuando alguien tiene dolor de espalda. Pero ¿por qué tiene dolor de espalda? Por ejemplo, eso debería... Entonces ahí empieza a investigar uno como profesional. Bueno, a ver, contame tu postura, de qué trabajás, tu historia respecto al dolor de espalda. Seguramente hay una historia. La misma historia hay respecto a los problemas psicológicos. Son aprendidos y hereditarios, tienen esas dos causales y no sabemos exactamente qué proporción de cada una, ¿no? Algunas cosas son claras que son aprendidas y otras no tanto. Bueno, pero empezamos a hacer la historia de ese consultante. Del mismo modo lo tendrá que hacer un buen profesor de educación física. Tendrá que entender cómo funciona el cuerpo, que son los fundamentos que hacen a su disciplina. Luego tendrá que entender cuáles son los problemas que está atravesando esa persona que está intentando ayudar, en tanto dolores o en tanto que no tiene una adecuada, por ejemplo, función del movimiento, no tiene un rango de movimiento porque está acortado o lastimado, o bueno, tiene que entender
Y luego, una vez que comprenda lo que le está pasando en el cuerpo de esa persona, le va a brindar una determinada herramienta. Mira, vamos a hacer este ejercicio porque este ejercicio te va a permitir que elongar o fortalecer o mejorar, etcétera, etcétera, ese dolor que a vos te pasa, que yo ya previamente entendí y lo puse en contexto con toda tu historia y con tu profesión, con lo que vos haces, con cómo vos estás todo el día sentado o lo que sea el caso. Con respecto al odontólogo, que estábamos dando ese ejemplo también, bueno, lo mismo, va a tener que entender, primero va a tener una serie de fundamentos que hacen al diente. Yo desconozco de todo esto, pero bueno, la dentadura tiene, no sé, el diente tiene una raíz, tiene una forma, el esmalte, el flúor que protege, no sé, de este tema, porque no es mi especialidad, pero cuando comprenda cómo funcionan los dientes, va a poder entender, o sea, no, acá este diente tiene una carie, acá hay mala limpieza, acá lo que está afectando ese dolor en realidad es otra cosa, o el paciente tiene bruxismo, o no sé, hay alguna cuestión que tiene que ver con la muela de juicio, no sé, va a entender y después recién viene el tema de las herramientas. Y bueno, ahora qué vamos a elegir como herramienta. Bueno, de la misma forma tiene que proceder un psicólogo. Tiene que comprender cuáles son los fundamentos que hacen a qué es la psicología, así como el profe de educación física estudia el cuerpo en movimiento, no es un anatomista, por ejemplo, que estudia los músculos, pero no necesariamente en movimiento, que yo sepa. El odontólogo estudia todo lo que hace a la dentadura. El oftalmólogo, por ejemplo, podemos dar un montón de ejemplos, tendrá que entender, bueno, cómo es la retina, el ojo, el iris, no sé qué, va a entender eso. Luego, comprendiendo los fundamentos de la disciplina, va a poder dar el pasito más allá, que es, bueno, a ver, cómo todo esto que yo sé me permite entender lo que le está pasando a mi paciente en particular, que me viene con, no sé, con que no ve bien, si es el oftalmólogo, que le duele un diente, si es el odontólogo, que no se puede mover, no puede levantar los brazos por arriba de la cabeza para apoyar algo en la cocina, en el estante, si es una persona que va por una consulta a un profe de educación física o a un kinesiólogo, por ejemplo, vamos a un caso más clínico, va a tener que entender, y una vez que entienda lo que está ocurriendo en ese paciente en particular, va a poder ahí utilizar la herramienta, ¿sí? Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nos recibimos o cuando estamos empezando en este tema? No sé por qué nos pasa a todos eso, no es que le pasó solo a esta compañera, sino que nos pasa a todos. Creemos que pasa por saber intervenciones, nada más, o exclusivamente herramientas. Claro, lo que pasa es que saber exclusivamente herramientas es como saber un montón de ejercicios para el profe de educación física o el kinesiólogo, pero no saber cuándo ni cómo recetarlos, o tener, como decíamos antes, un super consultorio odontológico espectacular que yo puedo entrar, me lo pueden dar y me dicen, mira, Nico, toma, tenés un consultorio odontológico completo. Bueno, ok, bárbaro, pero no lo sé usar ni nada. O sea, no sé ni cómo agarrar el torno, o sea, no sé ni cómo usar la herramienta, ni cuándo usarla. ¿Cuándo se usa el torno? Ahora, después, en este caso sí, en este caso no. No, pues vos tenés que estudiar cuándo se usa y eso tenés que comprender cuándo son los problemas dentales y bueno, así nos pasa a nosotros. Entonces, esto es algo muy muy importante que parece algo obvio, pero muchas veces no lo es. Por eso, como hablábamos recién, son problemas que no sabemos que los tenemos, son problemas que los vamos a notar cuando empecemos a ejercer y ya tengamos el paciente ahí enfrente. Y si nos dedicamos a juntar protocolos, como me pasó a mí en una época, o juntar técnicas e intervenciones, no vamos a saber cómo proceder. Porque el caso los casos de consultantes son únicos, son particulares, tienen coordenadas particulares que yo tengo que entender en su particularidad. Y la herramienta, el protocolo, por ejemplo, ahora está muy de moda el protocolo transdiagnóstico. Bueno, lamentablemente no es algo que por sí mismo pueda ser útil.
todas las personas como Barlow, que son expertos, y yo hice acá episodios sobre el protocolo transdiagnóstico de Barlow porque está buenísimo, pero los tipos lo hacen entendiendo o sabiendo que la gente ya sabe de psicología, ya sabe diagnosticar y que va a usar el protocolo como una herramienta porque tiene todo el bagaje previo. Lo mismo el manual de intervenciones. Lo que sucede muchas veces, yo me encuentro a muchos colegas que no tienen las bases ni fundamentos como para poder hacerse del protocolo como una herramienta. Y decir, bueno, yo voy a, por ejemplo, utilizar los lineamientos y los pasos y los módulos del protocolo de Barlow, del protocolo transdiagnóstico para trastornos emocionales, pero entiendo perfectamente si hay algo de eso que no va a funcionar o si algo del caso cambia, lo puedo entender, lo puedo adaptar, puedo ver qué me quedo del protocolo, qué no me quedo, porque tengo un criterio para hacer las cosas. No tengo una receta únicamente, sino que tengo un criterio para entender el caso y para ver qué necesita. Por eso el protocolo y las técnicas, esto sería un poco las conclusiones del episodio de hoy, que a mí me tomó unos cuantos años comprender, y veo que no es algo que me debe pasar a mí solo, porque si no esta compañera no habría compartido. Además lo hizo con mucho, porque claro, cuando no sabemos que tenemos un problema o que tenemos algún error en lo que planteamos, lo hacemos como con mucha seguridad y confianza, lo cual puede estar bueno porque nos lanza a avanzar, ¿no? Entonces tenemos esa situación donde estamos muy confiados en nuestro error, lo cual es bastante peligroso. Hoy yo veo mucha gente también, me parece escuchar, que habla de psicología sin tener mucho conocimiento, pero le gusta dar como su visión. Esto es otra cosa que da para otro episodio del podcast, porque realmente me sorprende mucho, que es como, bueno, no, a mí lo que me parece es que, o lo que yo siento sobre eso, y es como algo bastante asombroso de ver, ¿no? Como que cada uno puede tener su visión de la psicología, habiendo estudiado o no habiendo estudiado, e incluso a veces no habiendo estudiado. Me ha pasado recibir comentarios o habiendo estudiado alguna que otra cosita, algún curso o alguna cuestión que tiene que ver con una terapia alternativa o con alguna cosa muy, muy pequeña, ¿no? Por ahí un acercamiento con un libro y decir, yo lo que a mí me parece es... Eso da para otro episodio del podcast porque es algo bastante sorprendente de ver la confianza que se tienen algunas personas en algunos conocimientos que tienen, que la verdad que son un poco endebles o insostenibles muchas veces. Pero bueno, eso da para otro episodio. Este episodio va de la importancia de entender que una profesión no consta únicamente de herramientas. Por eso siempre se deben comenzar por los fundamentos que te expliquen qué es lo que vos estudiás, qué es lo que vos hacés. Tenés que tener un objeto de estudio, siempre decimos nosotros, o que en la profesión vos te dedicás a algo. Tenés que saber exactamente a qué y no es a diagnósticos. Yo soy psicólogo, sí, estudio trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, eso está bien, podés hacerlo, pero no, vos sos psicólogo y estudiás algo en particular, que es una interacción del organismo, y vos sabés entender esa interacción del organismo con su ambiente. Lo vimos en la clase gratuita del miércoles pasado y venimos hablando bastante sobre eso. Bueno, esa es tu especificidad de estudio. ¿En qué caso o en qué diagnóstico? En cualquiera. En cualquier diagnóstico vos estudiás eso que dimos en llamar psicológico. Ahora que tenés claridad sobre lo que estudiás, bueno, tenés que entender el problema de tu paciente, qué es lo que le pasa a tu consultante en particular, entendiendo que vos estudiás eso, no estudiás el cerebro, que ahí empiezan las confusiones. La semana pasada una chica me decía, pero ¿cómo eso de que no es el cerebro? Para mí sí intervengo en el cerebro. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cuánto que hay que profundizar en esto? Y también vi un comentario de un
alguien de neurociencias que se sienten como muy tocados también cuando uno menciona el tema del cerebro y no se comprende que no es como o dejar el cerebro o que el cerebro no existe o no sirve o no tiene relevancia en el comportamiento, sino entender su lugar en el comportamiento, que no es un factor causal. Y se sorprenden, porque hay que trabajar mucho también para entender esa idea. Pero bueno, no me quiero ir de tema, pero tenés que entender, como decía, tu especificidad de lo que estudias, y a partir de eso vos lo que vas a poder hacer es, como sabés qué es lo que estás estudiando, como el kinesiólogo sabe del cuerpo, o el profesor de educación física sabe de la biomecánica, o el odontólogo de los dientes, el oftalmólogo de los ojos, como decíamos, ahora que vos tenés ese conocimiento de qué es lo psicológico, vas a conceptualizar el problema, comprender el problema que te trae tu consultante, porque si te viene a consultar es porque tiene algún tipo de problema, algún tipo de malestar que quiere que lo ayudes a resolver. Incluso vas a poder discernir cuándo el problema del consultante es o no psicológico. Porque muchas veces un consultante va a un médico clínico creyendo que tiene un problema clínico y en realidad tiene que ir al psicólogo, y muchas veces viceversa. Va al psicólogo cuando en realidad tiene un problema clínico, porque no olvidemos que, esto es para otro episodio del podcast también, lo biológico y lo psicológico están en interrelación. Lo mismo que pasa con el tema del cerebro. Claro que el cerebro afecta a la conducta, pero lo que decimos que no es la causa, y eso es lo que es más difícil de comprender, o que no podemos intervenir directamente en el cerebro, excepto que hagamos una lobotomía o que le demos algún tipo de medicación, que no es la forma en la que interviene un psicólogo ni está reglamentado para hacer ese tipo de cosas. Lo de la lobotomía fue en broma, ¿no? Pero claro, es bastante obvio de ver que no intervenimos en el cerebro. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo pero hago una técnica de respiración o de relajación y es de cerebro. No es de cerebro, es conductual una técnica de respiración. Pero bueno, hace falta ahí profundizar mucho en ese aspecto. Una vez que comprendemos todo eso, ahí sí voy y selecciono la técnica o selecciono la intervención, que puede ser, como decíamos recién, una técnica de mindfulness. Pero ¿cuándo llega mindfulness a la vida del psicólogo en formación? ¿O cuándo debería llegar? Al final de todo. ¿Cuándo solemos hacerlo? Al principio. O sea, y les digo por error propio, por conocimiento de causa. Yo era el que buscaba todos los protocolos sin entender qué era la psicología, ni sabía conceptualizar bien un caso, era el que buscaba las técnicas, era el que había hecho cursos de mindfulness, era el que había hecho formaciones en ACT. Cuando todo eso, mindfulness, DBT, ACT, ahora están con RoDBT, siempre hay alguna cosita nueva que se quiere inventar, todo eso viene después de conocer los fundamentos y las bases de la disciplina. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay tiempo para agregar cosas, porque a nosotros nos encanta, ¿no? A los psicólogos nos encanta, y RoDBT, y ahora el sobrecontrol emocional parece que es la nueva variable súper descubierta de la humanidad. Y bueno, y empezamos y nos copamos, ¿no? En un momento fue mindfulness y duró 3 años y ya está, ahora todo el mundo se olvidó de mindfulness. Hay 2 o 3 locos que siguen con el tema, pero no porque no servía mindfulness, sino porque la gente tiene un entusiasmo así por un tema durante un par de años y después se le pasa. Después por otro momento fue ACT, ahora sigue manteniéndose, pareciera que está... Pero ahora ya vamos a ir a la terapia basada en procesos y ni siquiera sabemos qué tipo de procesos hablamos. Pero no importa, es lo nuevo que se está hablando, entonces bueno, vamos a la terapia basada en procesos. Y después, más adelante, ya veremos. Seguramente hay que inventar alguna otra cosa nueva porque el ser humano pareciera que nos pasa que no nos podemos quedar haciendo foco en algo y profundizando en algo con tiempo, con tranquilidad, que lamentablemente es lo que deberíamos hacer porque es lo que genera más resultados. Pero bueno, eso también iría para otro episodio del podcast. Entonces, terminando, si sos psicólogo, estás empezando a trabajar en la clínica o recién te recibiste y te pasa como esta chica que estás
con mucho foco en los manuales de intervención, pero en el sentido de manuales de técnicas. O, como me pasó a mí, estás mucho con la búsqueda de protocolos, tené presente que eso no te va a guiar del todo, te va a generar mucha duda, vas a tratar de forzar además las intervenciones y los protocolos a tu paciente, como me ha pasado a mí, y te vas a encontrar luego con los problemas, y los problemas hacen a que vos no entendías bien qué era lo que tenías que estudiar y no podías conceptualizar bien el caso. Porque si harías eso, podrías tomar del protocolo lo que necesitas y romper el protocolo cuando es necesario hacerlo según el caso particular de tu paciente, y lo mismo también la selección de las intervenciones. Así que bueno, espero haber contribuido en algo en este episodio. Les cuento que algunos chivos y avisos parroquiales, que hasta el día miércoles 31 de julio, creo que esto va a salir el 30 o el 29 de julio, el episodio, el lunes, y hasta el 31 de julio estamos con las inscripciones abiertas al programa Cómo intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso, donde justamente estudiamos todo esto en profundidad, paso a paso, desde los fundamentos, pasando por la evaluación, yendo ahí sí, una vez que entendemos todo, a las intervenciones, y cuidado, vemos cuáles intervenciones, las más importantes, no vemos cualquier intervención, porque además un montón son todas la misma con distinto nombre, los procesos básicos que subyacen son poquitos, y son los que explican el cambio y no hay mucho más. Y después vamos a hablar de la relación terapéutica y vemos casos clínicos y listo. No hay mucho más para ver. Después es profundizar, profundizar y profundizar. Por eso hay un solo programa de formación en Eduquera y no hay nada más. Y ahí resumo los 15 años que yo tengo con la profesión y todo lo que aprendí. Se los comparto a mis alumnos en esos 5 meses de trabajo intensivo y luego con el acceso que quedan de forma permanente a toda la comunidad. Por el momento, yo por lo menos no encontré mucho más. Todo el resto es accesorio. Cosas que podamos aprender sobre control emocional, de RODBT, bárbaro, buenísimo. La acción opuesta de DBT, o habilidades, todo suma. Todo, pero después de las bases. Al menos esa es mi conclusión. Ustedes hagan su experiencia, piensen para ustedes mismos y saquen sus propias también conclusiones. Muy importante ejercitar el propio discernimiento. También lo hablábamos con Joaquín, creo que fue también, y con Cristian en una entrevista anterior. Y los invito a participar, a todos los que quieran sumarse a esta última edición del año. Tengan presente que no abrimos muchas veces inscripciones porque es un proceso muy arduo, muy intenso, y además que trabajamos con distintos cohortes de alumnos que ingresan en distintos momentos del año, normalmente un par de veces al año durante 10 días. Luego cerramos inscripciones y trabajamos con los chicos que se sumaron para poder hacer estos cambios profesionales y que ya tengan todas estas bases y a partir de ahí ellos sigan su camino de especialización o el camino que quieran recorrer. Decirles entonces, creo que dije todo, a ver si me estoy olvidando de algo. Que el 31 de julio, el miércoles a la última hora, yo normalmente estoy trabajando hasta las 23:59, me quedo hasta la noche, porque sé que hay gente que llega del trabajo, me dice: Nico, yo me quise anotar, pero recién llego de vacaciones, o llego de trabajar, o tengo que ver si hay internet, o llego tarde y no te puedo hacer la transferencia ahora, no puedo abonar, no puedo sumarme. Bueno, yo me quedo hasta las 12 de la noche para todos los que se sumaron, y ahí a las 12 sí está ya previamente fijada una configuración en la página que cierra y se bloquea la página por una configuración previa que tenemos en el servidor, y empezamos con el trabajo de sumar a todos los alumnos a la comunidad, y en la semana que viene, o sea la otra, no esta sino la otra, ya arrancamos con la primera clase en vivo. Así que todos los que quieran participar, más que bienvenidos a ver toda la información. Por ahí la dejo acá linkeada en el episodio. Un gusto compartir con ustedes y espero estar siendo útil en algo. Nos escuchamos la semana próxima. Chau, chau.